Saludos y bienvenidos a Bufete Emanuel Informa. Luego de una pausa propiciada por la tormenta política en torno a la renuncia del gobernador Rosselló, gracias a las protestas y a la indignación de este pueblo puertorriqueño, pues regresamos a hablar un poco sobre los acontecimientos relacionados a la Ley Promesa y la implantación de la Ley Promesa por parte de la Junta de Control Fiscal. Como mencionamos anteriormente, la salida de Rosselló propicia también la salida de Cristian Sobrino, quien era el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, y esto ocasionó toda una serie de desajustes que se reflejaron particularmente en el proceso para la aprobación del acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque Cristian Sobrino era un testigo esencial de ese proceso. Esto motivó 3 posposiciones del trámite de la aprobación por parte de la jueza, y ahora esa vista está para el 30 de octubre. También esto ocasionó que saliera el representante, que era Cristian Sobrino, del gobernador en la Junta de Control Fiscal, y eso tiene que haber tenido algunas consecuencias porque no ha habido oídos ni ojos durante el mes de agosto en el gobierno de Puerto Rico. Esto cambió ya con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, porque nombró a su representante a la Junta de Control Fiscal, que es el licenciado Elí Díaz Atienza. Veremos cuáles serán las decisiones que ellos tienen que tomar, las discutiremos más adelante y más a fondo en otro episodio de Bufete Emanuel Informa. Pero continuando con los acontecimientos del mes de agosto, sabemos que el licenciado Pedro Pierluisi se aprovechó de la coyuntura y de la incertidumbre que existía a la luz de la renuncia del gobernador Rosselló sin haber nombrado un secretario de Estado, y se le coló a la secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez, y juramentó en un acto privado por una jueza del Tribunal de Apelaciones, en un acto totalmente contrario a la Constitución, según determinó el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hubiera sido funesto que el señor Pierluisi se quedara, y es funesto que el señor Pierluisi pueda aspirar posteriormente a la gobernación, ya que él ha sido cabildero y representante legal de la Junta. Tiene inmensos e intensos conflictos de intereses con el pueblo de Puerto Rico. También él ha sido representante de la AES, que es la empresa carbonera en Guayama, que está dañando el ambiente en Puerto Rico con las cenizas tóxicas. Y es una situación muy mala para el futuro del país, ya que él en realidad representa los intereses de esa Junta de Control Fiscal y representa los intereses de unas empresas que le hacen daño al pueblo de Puerto Rico y al ambiente de nuestro país. Esta salida de Pierluisi dio paso a la juramentación de la licenciada Wanda Vázquez Garcet, quien era la secretaria de Justicia, y estamos en un periodo de compás de espera porque en torno a la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal ella tiene que tomar toda una serie de decisiones muy importantes. Tiene que fijar la política, tiene que determinar si va a seguir la política funesta del gobernador Rosselló de estar de acuerdo con la Junta en un 95% de las instancias, y de solamente atacar la Ley Promesa en términos de interpretación y no de sustancia. Y con eso me refiero a que la Ley Promesa tiene deficiencias sustantivas, pues es un ejercicio arbitrario y anticonstitucional del Congreso en relación a Puerto Rico, y hay muchos fundamentos y muy bien elaborados y con mucho peso para establecer que esa Ley Promesa es inconstitucional. Sin embargo, el gobernador Rosselló asumió una postura de solamente impugnar la interpretación que quería hacer la Junta en torno a la implantación de la ley, y hasta ahora ha perdido todas las instancias en las cuales ha tratado de que la Ley Promesa se interprete de una manera distinta a cómo la interpreta la Junta. Sin embargo, nunca impugnó la ley por ser inconstitucional o por violar el derecho internacional. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet tiene la oportunidad y tal vez el deber de considerar seriamente esto, de impugnar la Ley Promesa, para que el Congreso tenga que reevaluar la situación en torno a su relación política con Puerto Rico, y para que se implante un mecanismo que sea no colonial y fuera de la cláusula territorial para lograr la solución de este problema.
La situación de la ley promesa, hemos discutido en otras ocasiones, es insostenible en términos políticos y es insostenible en términos económicos porque las medidas de austeridad que está imponiendo la Junta sin definir los servicios esenciales van a liquidar las posibilidades de que Puerto Rico pueda crecer económicamente y por ende que pueda tener capacidad de pago para cumplir con las obligaciones que se impongan en un plan de ajuste de deuda, lo cual llevaría a la situación terrible de que Puerto Rico tenga que volver a incumplir con sus obligaciones. Y esto, si ocurre luego de planes de ajuste de pago conforme al título 3 y a la luz de la estrategia que ha seguido la Junta de ponerle garantía a esos pagos, asegurar esos pagos, va a ser imposible la reducción de esa deuda en un proceso posterior. Y entonces el dinero para pagar la deuda, los atrasos que haya con la deuda, a la luz del plan de ajuste de deuda que se haya aprobado, pues van a tener que salir de la sangre y el sudor del pueblo de Puerto Rico y de las pensiones y de los servicios esenciales. Así que se nos va la vida. Y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet tiene una oportunidad única. No es tarde para tomar toda una serie de decisiones que son importantes para que se enderece el curso que lleva Puerto Rico bajo el comando de la Junta de Control Fiscal. Así que ella tiene que decidir, por ejemplo, si va a dar curso a una auditoría de la deuda para saber qué es la deuda que es válida y cuál no es válida. Tiene que decidir si va a definir finalmente los servicios esenciales para saber cuánto dinero sobra para pagar esa deuda de los bonistas. Tiene que decidir si le va a aumentar o no la tarifa a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta un 28%, apoyando el acuerdo que se está manejando por la Junta con los bonistas. Ella tiene que decidir si le va a dar el visto bueno a eso. Tiene que decidir cuál va a ser la postura final de Puerto Rico ante el Tribunal Supremo en el caso de la inconstitucionalidad de los nombramientos que está pendiente para vista oral el 15 de octubre. Y digo tiene que decidir porque a pesar de que ya el 25 de julio el gobierno de Puerto Rico había sometido un amicus curiae, más bien un alegato, ante el Tribunal Supremo, en el cual alegó que la Junta es constitucional, es decir, aceptando el poder absoluto que tiene el Congreso sobre Puerto Rico para implantarle una Junta de Control Fiscal. Ahora, en los últimos días, radicaron una carta ante el Tribunal Supremo en la que expresan que quieren hablar en la vista oral, quieren dirigirse al tribunal sobre el tema de que ninguna de las soluciones que puede imponer el tribunal debe partir de la premisa de que Puerto Rico tiene menos derechos, que los puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico tenemos menos derechos que los puertorriqueños y los norteamericanos que viven en el continente, en Estados Unidos. Eso está pendiente de consideración por el Tribunal Supremo, pero podría intimar un cambio de postura en torno a lo que se presentó en el alegato, pero no estamos seguros. Así que ya que se nombró a Eli Díaz, la gobernadora tiene la oportunidad de reevaluar todas esas políticas y determinar si va a representar a los puertorriqueños o va a ser el instrumento de la Junta de Control Fiscal para poner en vigor planes de ajuste de deuda que perjudiquen al pueblo puertorriqueño. Y cuando digo eso, es que la ley promesa requiere que para que un plan de ajuste de deuda sea confirmable y sea viable, el gobierno central, la legislatura y la gobernadora tienen que aprobar las leyes necesarias para implantar el plan. Y por ejemplo, si se van a recortar las pensiones, hay que hacer una ley para hacer eso. Y la gobernadora tiene poder de veto. Y la gobernadora podría vetar cualquier ley de la legislatura que recorte las pensiones. De la misma manera, la gobernadora puede vetar cualquier ley de la legislatura para imponer cargos adicionales por el pago de la energía eléctrica, que es lo que se propone la Junta con el asunto del acuerdo de los bonistas. Así que es una coyuntura espectacular para que la gobernadora ponga por el frente, ¿verdad?, los intereses del pueblo de Puerto Rico y que entonces se empiece a cambiar el curso de la política pública que se ha seguido. Por otro lado, el caso de la cláusula de los nombramientos continúa. Se han radicado muchos recursos o documentos denominados amicus curiae
en los cuales se han presentado diferentes perspectivas sobre el asunto de los nombramientos y de cuál debe ser el remedio que debe tener Luthier por razón de que se hayan declarado inconstitucionales. Pesa mucho en esto que varias instituciones importantes de Estados Unidos y conservadoras, sabemos que el Tribunal Supremo tiene una mayoría de jueces conservadores, han abogado por la inconstitucionalidad de la Junta y por la invalidación de todas las acciones de la Junta. Así que los que han menospreciado el argumento de Luthier de que las actuaciones de la Junta deben invalidarse, tienen que tomar nota de que, por ejemplo, el Cato Institute, que es un think tank, es un centro de pensamiento muy importante de Estados Unidos y conservador, está planteando que tienen que anularse las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, la Cámara de Comercio, un grupo legal de California, otro grupo legal de estados de Washington, D.C. O sea, varias entidades conservadoras y de mucha influencia están diciendo que si son inconstitucionales hay que anular las acciones de la Junta, lo cual va a traer la necesidad de evaluar la aplicación de la ley promesa, la eficacia de la ley promesa, la justicia y constitucionalidad de la ley promesa, lo cual va a poner sobre la mesa una serie de issues que el Congreso tiene que reevaluar. De la misma manera, este asunto puede dar paso a otras impugnaciones que vayan a la sustancia de la ley promesa. Hay otros casos que están en curso. Está el caso de los obreros del Fondo del Seguro del Estado, que están planteando que la ley promesa es inconstitucional porque viola la enmienda primera, la quinta, la enmienda 13, la 14 y la 15 de la Constitución Federal. Y por eso, una determinación en este caso de la cláusula de los nombramientos en torno a la cláusula territorial y cómo aplica para Puerto Rico, los derechos fundamentales que tenemos los puertorriqueños a pesar de la cláusula territorial, asuntos que se pueden tocar en este caso, podrían ser muy relevantes para las impugnaciones que están pendientes y que subsecuentemente van a llegar al Tribunal de Apelaciones y eventualmente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que hemos tenido un mes de agosto muy activo. El mes de agosto termina con la noticia de que se han vencido los nombramientos de la Junta de Control Fiscal. Tanto los de Obama, que eran hasta el 30 de agosto, como los de Trump, que también eran hasta el 31 de agosto. Hay una duda ahí sobre cuál es la fecha límite, pero vamos a decir que ya hoy están vencidos los nombramientos, y aunque el Tribunal de Circuito de Apelaciones extendió los nombramientos hasta que el Supremo resuelva, más bien extendió la vigencia de los nombramientos, y como la ley promesa permite que se queden luego del vencimiento de sus términos hasta que sean sustituidos por el presidente, pues ellos pueden seguir operando, pero sin legitimidad, porque han seguido inconstitucionales, porque el decreto del circuito todavía está en vigor, lo que pasa es que no se ha implantado, y además ahora con un término vencido, lo que se llama holding over. Esto va a ocasionar incertidumbre total sobre sus determinaciones, y segundo, que el presidente Trump pueda sustituirlos inmediatamente. Por ejemplo, Trump podría venir a la luz de que los miembros de la Junta están holding over y podría sustituir a los 3 miembros demócratas de la Junta, sacarlos de un plumazo sin tener que dar explicaciones, porque una vez los nombramientos se vencen, ya no hace falta demostrar causa. Así que el mes de agosto termina muy interesante. Tenemos otras noticias, como por ejemplo que el sistema de retiro demandó a la Autoridad de Energía Eléctrica y al banco que administra el Trust Agreement, que es el acuerdo que establece la relación de la Autoridad de Energía Eléctrica con los bonistas, porque el acuerdo que se está planteando ante la jueza Taylor Swain para que se apruebe viola las prerrogativas del sistema de retiro, porque establece que se puede pagar a los bonistas sin cubrir los gastos operacionales. Se está afectando la prioridad que tiene el sistema de retiro de que se le cubran todos los gastos operacionales a la autoridad y que se hagan todas las aportaciones al sistema de retiro. Esto es un caso paralelo, es un procedimiento adversativo. El trámite es complejo,
pero esperamos que pueda atenderse antes de que entre en vigor un plan de ajuste de deuda, para que ese plan de ajuste de deuda tenga que considerar la prioridad del sistema de retiro. Por último, tenemos una controversia con los amicus curiae, porque el Partido Popular, oficiales electos del Partido Popular, radicaron un amicus curiae en el caso de la Junta de Control Fiscal y sus nombramientos, en donde le piden al Supremo que confirme la decisión del primer circuito in toto. Y esto obviamente implica que ese alegato, ese amicus curiae, endosa las actuaciones de la Junta. Vamos a discutir eso en otro episodio más a fondo. Les agradecemos el que hayan tenido la paciencia de esperar por esta pausa que tuvimos en Bufete Emanueli Informa, pero ya vamos a encaminarnos para anunciar todos los acontecimientos, analizar todas las noticias relacionadas a la Junta periódicamente, así que retornaremos pronto en los próximos episodios de Bufete Emanueli Informa.